Redacción. 20 horas y ya es momento de resumen informativo acá en la redacción. Vamos a partir con el tema de las cifras del COVID en nuestro país que fueron entregadas hoy día por el Ministerio de Salud en un informe elaborado por nuestro periodista Ignacio Duque. Este lunes, el Ministerio de Salud reportó 31.063 nuevos casos y una positividad del 23,67% a nivel nacional, mientras que los casos activos aumentaron de 140.307 a 147.753, lo que se traduce como un nuevo récord desde que comenzó la crisis sanitaria. Asimismo, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud informó que Chile sobrepasó los 40.000 fallecidos asociados a COVID-19 y que son 73 los decesos reportados en las últimas 24 horas. Por otra parte, el presidente Sebastián Piñera recibió en horas de esta mañana la cuarta dosis contra el COVID-19 en medio de sus vacaciones y le dio el vamos al periodo de inoculación para las personas mayores de 55 años. Tras la renuncia de Andrés Alamant al Ministerio de Relaciones Exteriores, CADEM notificó en su encuesta más reciente que un 79% de la población desaprueba el desempeño del gobierno de Sebastián Piñera ante la crisis migratoria que afecta al norte del país, mientras que solo un 16% de los encuestados se mostró a favor de la gestión realizada por el Ejecutivo. Una compleja situación es la que se vive en Rapa Nui, pues esta lleva cerca de 2 años cerrada para los visitantes y casi el 90% de su población depende de las actividades turísticas que ahí se desarrollan. Los empresarios del rubro aseguraron que la isla no resiste más a este aislamiento y emplazaron directamente a las autoridades, pidiéndole al gobierno que fijen una fecha de apertura para el reingreso de turistas a la isla de Pascua. Como gremios hemos observado que la crisis económica y social que ha afectado fuertemente desde el cierre de la isla hace más de 2 años, la cual se ve reflejado en cierres del comercio, restaurantes, hoteles y cabañas. A ver, veíamos en este resumen elaborado por Ignacio Duque que el 79% de los encuestados de la última encuesta CADEM desaprueba cómo el gobierno se ha manejado en la crisis migratoria del norte de nuestro país. Muchos apuntan también a la ausencia del que fuera canciller de la República, hoy renunciado Andrés Alamant. Sobre todo esto, además de otras cosas que envuelven precisamente a la renuncia del ex secretario de Estado, vamos a conversar precisamente con el analista político amigo de esta casa de la red, Max Quitral, que ya se encuentra con nosotros vía contacto Zoom. ¿Cómo estás, Max? Gusto en saludarte. Un gusto saludarte, Gustavo. Como siempre, un agrado poder conversar contigo. A ver, esto se vino fraguando desde que se conocieron las primeras noticias respecto del viaje de Andrés Alamant a España. Luego salió este famoso tuit del canciller español dando cuenta de esta reunión de trabajo con Andrés Alamant, eventualmente en este futuro cargo que va a asumir en marzo como secretario general iberoamericano, pero sin duda alguna siguen los cuestionamientos en torno a la figura de Andrés Alamant y que incluso podría afectarle a la llegada a la CEGIP. ¿Qué crees tú? O sea, llega envuelto en una polémica, básicamente por su pésimo manejo en la crisis migratoria que ha evidenciado nuestro país en la zona norte. Naturalmente que eso no es un buen antecedente, porque demuestra que no estaba preocupado justamente de su rol de canciller, sino que más bien estaba interesado en poder afianzar este nuevo cargo internacional. Y eso empaña, obviamente, su arribo a este organismo internacional, empaña las tratativas que realizó internacionalmente y, por cierto, que también instala un manto de duda en términos del compromiso que puede desempeñar en este nuevo cargo. Evidentemente que son dudas y preguntas que se tienen que despejar con el correr del tiempo. Sí, mira, pero la verdad es que a ningún organismo le interesa que llegue un miembro bajo una polémica de esta naturaleza. Sí, y llama bastante y profundamente la atención también, Max, esto de que salgan personeros de la antigua concertación, el senador Pizarro, el senador Insulza, diciendo que les sorprende, por ejemplo, estas críticas en torno a la figura de Andrés Alamant. Parece una suerte como de defensa corporativa, considerando los años en que se conocen, también como casi como de amistad que existe entre estos personeros. Pero tiene instalada la crisis, sin duda alguna, este conflicto en el norte de nuestro país y, al parecer, hubo una suerte de reunión bien a la rápida que se hizo el viernes pasado con autoridades bolivianas también por lo que está ocurriendo precisamente en la frontera con ese país altiplánico.
Sí, bueno, ahí hay dos cosas. Me parece que las declaraciones de algunos senadores justamente coincido con lo que tú mencionas, Gustavo, más bien es una defensa corporativa a su rol, probablemente tal vez porque dentro del escenario político se juegan otras cosas más allá de lo estrictamente corporativo. Y lo segundo, es importante también comenzar a establecer nexos con los países vecinos. Yo he sido muy crítico de la política exterior de nuestro país que cayó en la judicialización, la Cancillería. Desde la demanda de Perú hacia Chile, que nuestra Cancillería no ha tenido una agenda política que permita establecer vínculos y nexos políticos concretos sobre la política exterior de nuestro país. Y me parece que eso es un avance pequeño, pero un avance en esa dirección y ojalá que sea la tónica de ahora en adelante. Tengo mis dudas, pero bueno, hay que esperar cuál va a ser el desempeño que se va a desarrollar en Cancillería a partir de la crisis migratoria que vive nuestro país. En términos también de relaciones exteriores, sin duda alguna, como tú dices, es re importante las relaciones que vamos a tener con nuestros vecinos directos. Esta reunión que hubo el viernes pasado telemáticamente entre autoridades chilenas y autoridades bolivianas, que además la declararon como una suerte de reunión histórica, hasta el momento no se sabe muy en concreto de lo que se está tratando y por otra parte tenemos una subsecretaria que acaba de asumir también en este rol de nueva canciller para nuestro país y que tampoco estuvo presente en esa reunión del día viernes. Entonces es como raro la figura y veamos qué frutos podrían eventualmente salir de esta reunión calificada por este gobierno como histórica. Mira, Gustavo, es muy importante lo que tú también mencionas. Hay una suerte de improvisación. Es que en esta no lo quería decir de esa forma, pero tú lo estás calificando. Es que es improvisación, salvo que tú manejes otra información. Yo no conozco alguna agenda política relacionada con el tema migratorio. Al no existir alguna, al notarse, evidenciarse una ausencia, naturalmente que se cae en el juego de la improvisación, que yo espero que se vayan tomando en consideración todos estos elementos para que el futuro gobierno tenga claro cuáles son las principales medidas que tiene que realizar. Es decir, tiene que establecer vínculos de comunión política con el Perú y, por cierto, con Bolivia, porque si no lo hace, la situación migratoria se va a agudizar, porque no es solo Perú-Bolivia, también involucra a Venezuela y Colombia. Por tanto, hay un paso que está plenamente identificado y que las nuevas autoridades van a tener que entrar a analizar y explicar y tomar medidas concretas para que esta situación comience a tener cierta normalidad. Yo sé que no es fácil, pero al menos hay que escuchar unas voces disidentes para tratar de entender que la situación en el norte es muy difícil. Ojo, Gustavo, sí, que a veces hay un gran problema de nuestras autoridades que desconocen ciertas lógicas. Y lo que ocurre en el norte es muchas veces desconocido, analizado y entendido en la zona central. Y eso se tiene que terminar para que efectivamente las decisiones políticas sean las más correctas. A ver, Max, en términos políticos vamos al área chica, porque conversamos con el diputado Jaime Naranjo la semana pasada, donde anunciaba eventualmente una eventual acusación constitucional en contra de Andrés Salamano. Hoy día lo estoy escuchando y decía, bueno, no hemos presentado nada y estamos analizando la factibilidad de presentar esta acusación constitucional en contra del ex ahora ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo ves ese camino? ¿Eventualmente tú crees que podría llegar a concretarse una acusación constitucional, considerando que además lo tiene que ver el Congreso nuevo a partir de marzo? Mira, después de las declaraciones del senador Insulza y el senador Pizarro, yo la verdad que no le veo mucho destino a esa acusación. Creo que hay señales políticas que uno puede advertir que en términos concretos parece que no hay un ánimo de hacer una investigación exhaustiva con respecto a lo que ocurrió con la figura del ex canciller Alamán. Por tanto, soy pesimista en esa dirección. Tal vez implica un trabajo mucho más profundo y que posiblemente los parlamentarios no están dispuestos a hacer. Por tanto, las señales que se van dando son señales más bien de ir moderando los discursos. Aparentemente la renuncia sería suficiente para que los parlamentarios no buscaran un camino de la acusación y obviamente también los parlamentarios del oficialismo no estarían contentos con esta decisión. Hay otras cosas que probablemente se van a estar
discutiendo en el Congreso para impedir esta acusación. Pero si me apuras, yo creo que esto no va a tener buen destino, esta acusación. A ver, para que la gente también nos entienda, en sus casas, Max, cuando tú hablas de una investigación exhaustiva, uno podría también colegir de esas palabras que te refieres a eventuales malos usos de recursos públicos, por ejemplo, en la campaña de Andrés Salamán y otros recursos públicos destinados solamente a lo que fue su campaña y candidatura como secretario general iberoamericano, que terminó finalmente accediendo a ese puesto. ¿A eso te refieres con una investigación exhaustiva? O sea, por cierto, porque hay que ver qué tipo de recursos se utilizaron, porque recordemos que son recursos públicos, son recursos de todos los chilenos, y por tanto uno tiene todo el derecho de saber en qué se están gastando aquellos recursos. Y también la información que ha circulado en las últimas horas, este aumento del aporte que estaría haciendo nuestro país a este organismo internacional. Creo que también por una cuestión de transparencia y por tranquilidad y por credibilidad, es muy importante que nuestras autoridades entreguen toda la información y que los caminos desarrollados por el ex canciller sean lo más transparente posible para evitar cualquier tipo de duda y cuestionamiento más allá de lo que hemos conocido durante estos días. Pero, por cierto, creo que el Contralor podría hacer perfectamente una investigación para transparentar los recursos, los tiempos y si eventualmente hubo una incompatibilidad en todo lo que se desarrolló. Max, nos queda súper poco tiempo, pero muy breve. ¿Tú crees que eventualmente las críticas y los cuestionamientos a Andrés Salamán podrían empezar a venir desde fuera, desde los países miembros de la CEGIP? ¿Cómo crees tú que podría ocurrir o que podría pasar con respecto a esa posibilidad? O sea, llega a ocupar un cargo en medio de una polémica. Yo creo que no le hace bien a un organismo internacional de esta envergadura contar con un miembro que salga de su rol de canciller envuelto en una polémica, no solo con los tiempos destinados o el lobby que probablemente usó para llegar a ese cargo, sino que también con situaciones incómodas en materia presupuestaria, de recursos públicos. Así es, sí. Yo creo que no le hace muy bien a su imagen y, por cierto, también daña la credibilidad de instituciones que desarrollan un buen camino político, pero estas situaciones, obviamente, que no son bien vistas por la opinión pública y también por la comunidad internacional. Max Quitral, quiero agradecerte nuevamente este contacto con la redacción, amigo de la casa, siempre lo decimos, así que un gran abrazo, nos estamos viendo y escuchando más adelante, que esté muy bien. Un abrazo y que tengan un lindo trabajo. Y ustedes también, muchas gracias por la sintonía y los esperamos acá en la redacción a partir del mediodía de mañana. Que tengan muy buenas noches. La red.